lo que os quería comentar, ¿no? También era hasta qué punto se diferencia la forma de aportar datos, la forma de informar, la forma de hacer y yo diría que incluso la forma de ser de unos y de otros. Hace poco, pues comentaba un señor en Twitter, aportaba un mapa que él en su perfil pone que es periodista y escritor. Y bueno, pues aportaba un mapa que no tenía nada que ver con la realidad, asegurando que Ucrania pues había roto la primera línea defensiva de Rusia. A lo cual pues yo no me pude resistir y es verdad que en una forma jocosa, que me caracteriza bastante, pero sin meterme con él, o sea, sin insultarle, ni meterme con él personalmente, ni mucho menos, pues yo respondí al comentario y a partir de ahí la verdad es que me quedé alucinada y entendí a la vez muchas cosas. Mi respuesta al tuit anterior. Señor, tiene usted las líneas defensivas de Rusia dibujadas un tanto a ojo. Ucrania no superó ni la primera, mucho menos la segunda, como para que luego os preguntéis por qué la gente no os cree. Porque una de dos, o no tenéis ni idea de lo que habláis o mentís como bellacos. Lo mantengo, es que es exactamente tal cual. Dicho esto, pues no hay ningún tipo de comentario personal hacia el señor en cuestión. Me meto con su profesionalidad, sí, porque publica una cosa en la cual está mintiendo. No sé si deliberadamente o por equivocación, pero bueno, los mapas que maneja no son ciertos, puesto que donde está ubicando la primera línea defensiva es antes prácticamente del Rabotino, de la localidad de Rabotino, y se encuentra bastante pasada la localidad de Rabotino, sin hablar del hecho de que, o sea, pone la primera línea muy pegada a la segunda, pegada a la tercera, y es que, hombre, eso no se le ocurre ni al caso de la manteca, construirlo así. A lo cual el señor en cuestión me responde: Gollum, no sos la mejor persona para opinar sobre líneas. Esto, bueno, es porque en Twitter hay una serie de personas, bueno, hay una serie de otanistas, ¿no?, que están constantemente hablando de que, pues, supuestamente yo tengo algunas aficiones que se le atribuyen a Vladimir Zelensky, ¿no?, relacionadas con polvos blancos, lo cual, pues, no sé, dicen que tengo la cara que se parece mucho a una persona que, no sé, que snifa algo. También me llaman Gollum porque dicen que físicamente nos parecemos un montón y que soy pues como algo así como un ser siniestro. Bueno, no voy a meterme con los insultos en sí, ¿no? Al final recibo decenas, sino cientos de ellos al día. Si no, podéis entrar en mi Twitter y alucináis sin colores, porque Twitter es la red social donde por goleada más insultos recibo. Pero a lo que voy es que estamos hablando de una persona que tiene cientos y mil y pico seguidores y que se describe a sí mismo como periodista y escritor. Y sinceramente sí comprendo muchas cosas, porque muchas veces, ¿no?, me preguntáis, si me escribís, si me decís, pero ¿cómo pueden decir tantas mentiras en la propaganda occidental? Y yo muchas veces me lo pregunto también, o sea, ¿cómo pueden mentir tan mal? ¿Cómo pueden inventar tanto a secas? Pero es que al final luego te lees cómo son y entiendes muchas cosas, porque realmente esto se resume, y eso se lo respondí al señor en el siguiente tuit y ya no le volví a responder, porque lo cierto es que, bueno, tampoco quería montar ahí una gran polémica, pero cuando una persona no tiene ningún tipo de argumento para decirte, no, lo que yo digo es cierto por esto, por esto, por esto y por esto, sino que te dice, cállate fea, pues realmente eso dice mucho a favor de los argumentos que presentas y muy poco a favor de la persona que te está insultando, porque realmente no te lo puedes rebatir, y es o bien porque no tiene ni idea o bien porque sabe perfectamente que no es verdad. Y de esto precisamente pues le hablé en mi siguiente comentario, o sea, como no tiene idea de lo que habla, prefiere insultarme a rebatir mis argumentos. Vaya vergüenza ajena. Y se hace llamar periodista y escritor. Sí que está la OTAN falta de profesionales. Pues nada, usted siga dibujando hasta que se le desgaste el lápiz contra la realidad.
y ya me responde de una forma como que ya intenta que sea más disimulada, pero vamos, yo creo que no es el más apropiado para hablar de alemanes. No te sientas agredida, creo que tu cuenta está a la altura de los grandes pensadores alemanes. Cada vez que te leo defendiendo la invasión a Ucrania y las masacres cometidas por los rusos, digo que tenés la eficacia de Marx, la vehemencia de Nietzsche y el cerebro de Adorno. Bueno, pues otra vez, ¿no? Como que se intenta meter conmigo, pero en realidad este señor yo creo que no vive en España. Si viviera en España, se podría llevar una denuncia como una catedral, porque decir que defiendo las masacres cometidas por los rusos es rotundamente falso, en primer lugar, y en segundo lugar es una afirmación bastante fuerte. Es decir, una cosa es que me diga que soy fea, otra cosa es que me diga que soy tonta, que bueno, pues ahí se puede entrar a valorar si esto está bien o está mal, si es moralmente aceptable o no, pero otra cosa muy diferente es que a una profesional, ¿no? Como soy yo, porque yo sí, al final soy periodista independiente y no soy solo periodista independiente, soy una persona que ha pasado meses y meses viviendo en Donbass, trabajando en Donbass, hablando con esa gente a la que supuestamente dice este señor que está masacrando Rusia, desmintiendo la propaganda occidental, pues que me diga que lo que defiendo son masacres y atrocidades, porque eso no tiene nada que ver con la verdad y además está manchando la buena imagen profesional de una persona. Obviamente no tiene caso, no voy a ponerme ahora pues a denunciar a un señor que vive Dios sabe dónde, porque yo no le conocía, me apareció el tuit sin más, pues no lo voy a hacer, pero este tipo de cosas me indican que, bueno, yo no sé si por suerte o por desgracia, ya a estas alturas de la vida, también os lo digo, estamos ante perfiles que no siempre saben sumar dos y dos en términos, ya no te digo morales o éticos, sino en términos legales directamente. O sea, hay cosas que no se pueden hacer. Yo creo que en este sentido, pues también igual lo hace un poco porque sabe que vivimos en países diferentes o ni siquiera lo piensa, porque el primer comentario ya te indica más o menos por dónde van los tiros. Y si bien, bueno, pues esto no tiene que ver directamente... Ah, por cierto, es el mismo señor que decía que habían fallecido generales rusos en el ataque que comentábamos hace nada con drones ucranianos contra la ciudad de Rostov, concretamente, supuestamente, ¿no?, contra el cuartel general de Rusia en la ciudad de Rostov, lo cual, pues básicamente no tiene nada de cierto. Simplemente quería enseñaros esto para que, bueno, pues creo que de vez en cuando viene bien recordarlo, para que no se olvide a lo que nos estamos enfrentando y a quienes nos estamos enfrentando, por un lado, para daros las gracias también por estar ahí al otro lado, porque es precisamente frente a esto a lo que pues me protegéis tanto y me dais tanto ánimo y bueno, pues digamos que no me dejáis caer y creerme todo este tipo de insultos que tantas veces recibo. Y en tercer lugar, porque cada vez que leáis una mentira occidental y sepáis o sospechéis, ¿no?, que efectivamente se trata de una tremenda mentira occidental, os acordéis de este tipo de casos, de este tipo de situaciones, de este tipo de periodistas y escritores y entendáis perfectamente, o sea, cuando os preguntéis, ¿pero de verdad pueden ser tan burdos?, os podáis responder con la conciencia bien tranquila, sí, efectivamente, de verdad pueden ser tan burdos.